bendiga. Como están, un día más de la curiosidad y el cristiano. Hoy Ramón y mi nombre Ariel vamos a tomar un tema importante para desarrollar en este día, en este programa, y a indagar sobre las curiosidades de una palabra que solamente se encuentra en un solo evangelio, que ya de por sí eso es curioso. Al no encontrar esta palabra en ningún otro, en una parte de los otros libros de la Biblia, ya resulta curioso. Y se trata de la visita de los magos en el nacimiento de Jesús. Y vamos a explayarnos en este sentido para entender del por qué se llega a lo que hoy conocemos como los Reyes Magos, que comúnmente se menciona en una tradición que se celebra el 6 de enero, donde vienen esos reyes y le entregan regalos a los niños, pero todo el trasfondo de esa conversión a lo que son esos Reyes Magos es totalmente diferente a lo que quiere mostrar esta celebración, ¿no? Por eso vamos a la primera curiosidad de todo esto, es que se encuentra en Mateo 2 y en ningún otro evangelio más. En Mateo 2 habla acerca de unos magos, pero no dice que son 3, sino que son unos magos, no dice la cantidad. Y jamás dice y jamás menciona que son reyes. Por ende, ya vamos desarmando, desmenuzando todo lo que es la tradición acerca de los Reyes Magos. Por empezar, vamos con el primer punto. Son magos. ¿Por qué son magos? ¿Por qué son magos? Magos se le decía, buenas noches, Dios los bendiga muchísimo. Primero vamos a saludar, vamos a ser respetuosos. Dios los bendiga muchísimo, qué lindo poder estar nuevamente haciendo este programa, ¿no? Este vivo de la curiosidad del cristiano. Más que vivo, estamos grabando ahora. Por el momento. Vivo estaría bueno que si te gustan los videos que ves por YouTube de Casa de Familia, ¿no? Tú puedas dar un like ahí, puedas tocar la campanita para suscribirte, ¿sí? Y mientras más suscriptores tengamos, vamos a tener la oportunidad de hacer estos programas, estos videos que son una bendición en vivo, ¿sí? Así que desde entrada te lo decimos para que puedas darnos el like ahí si te gustan los videos, si te gustan las curiosidades que por ahí, porque la Biblia está llena de curiosidades que tal vez hasta queremos saber, como decía recién Ariel, el porqué de los Reyes Magos. ¿Por qué festejan el 6 de enero la venida de los Reyes Magos, de entregar regalos a los chicos? ¿Qué sentido tiene todo eso? Como recién decía Ariel, solo es una tradición en donde se festejan también con los chicos, el traer regalos. Yo me acuerdo que era chiquito, a mí siempre me decían tener que poner el pastito para los camellos y el agua para los camellos y unas medias o unos zapatos ahí para que te puedan dejar los regalos. Así que esos son meras tradiciones solamente que solamente creo que aquellos que no conocen al Señor lo festejan. ¿Y por qué de magos? ¿Por qué de magos? En ese tiempo había unos astrólogos, como los astrólogos se guiaban mucho por el tema de las estrellas, porque esta estrella está acá o esta estrella está allá. Yo por ahí mucho conocimiento de astrología no tengo. No estaría bueno poder consultar con un astrólogo hoy en día, poder decir por qué los magos siguieron una estrella, porque vinieron del oriente a Jerusalén persiguiendo una estrella, solo una estrella, y esa era la estrella de Belén, o como comúnmente la Biblia lo llama, estrella de la mañana. Y apareció un día, se ve que ellos estaban esperando eso, porque aún eso fue profetizado. Fue profetizado
Y la profecía está en Números, ahí te digo, Números 24:17, donde Balaam, un profeta que más adelante lo explicaremos en su momento, era un profeta que se beneficiaba de los pagos que obtenía de otros reyes que le pedían una profecía o porque sabían que Dios lo utilizaba, y ese profeta decía todo lo que Dios quería para esos reyes y sucedía. Y por eso siempre obtenía un beneficio. Más allá de eso, Balaam tuvo esta profecía donde hablaba de una estrella especial, una estrella que iba a ser totalmente diferente a las estrellas que conocemos en el cielo, y que esa estrella lo iba a guiar a algo importante. Entonces estos magos se centraron en esa profecía, se basaron en esa profecía cuando ocurrió lo que tenía que ocurrir, que era que apareciera esa estrella especial. Fueron guiados con esa estrella hasta Belén de Judea, donde nace el Señor, donde nace Cristo. Pero hay una particularidad y vamos a la curiosidad de todo esto, es que los magos, si vamos a interpretar lo que quiere decir magos, eran intérpretes de las estrellas, eran astrólogos de las estrellas, astrónomos si se quiere decir también. Ellos veían los movimientos de los planetas, los movimientos de las estrellas y podían interpretar el pasado, el presente y el futuro de los reyes. Ellos se movían mucho en el ámbito de los reyes, en el ámbito de jerarquías, como era un reinado. Lo consultaban siempre a los magos para saber el futuro de ese rey, y lo que iba a suceder, y lo que no tenía que pasar, y lo que sucedió en su momento. Entonces eran reconocidos por los reyes. Esta mención se hace también en el libro de Daniel. En Daniel hablan acerca de estos magos, de estos astrónomos. Y es por eso que el común de la gente le llega a decir reyes magos, pero en realidad la Biblia no dice que son reyes, solamente dice que son magos. Entonces, al seguir esta profecía viniendo de Balaam, se dan cuenta de que aparece una estrella totalmente fuera de lo común. Y entonces empiezan a seguir a esa estrella. Y llegan a Jerusalén, pero no llegan hasta Cristo, sino que van directamente hacia el rey Herodes. Y si vamos de vuelta a la interpretación de todo esto, como ellos se manejaban por reyes, se fueron directamente al rey Herodes porque pensaron de que había nacido un heredero al trono. Pero en cambio, Herodes, desconociendo todo esto, él sabe que no tiene ningún heredero, pero él quería conocer a ese Cristo que iban a nacer. Y lo nombró Cristo, que es una gran verdad que había en la Biblia. Ahora, ¿por qué Herodes le dice a los magos que él también quiere adorarlo? Si vemos más adelante en la Biblia, Herodes manda a matar a los niños. Sucede lo mismo que si vamos en retrospectiva con Moisés en su época, donde había una profecía también que iba a venir un Salvador, un libertador. Entonces el faraón manda a matar, primeramente no por la profecía, sino porque estaba creciendo ese pueblo. Sucede lo mismo con esta parte de la historia, pero ahora con un motivo diferente, que es erradicar a ese rey. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que él lo destronara, de que él fuera el rey que iba a suplantarlo. Entonces, al tener ese miedo, manda a matar a los niños. Sigamos. Así es. Más allá de que el rey tuvo celos, tuvo, como decía Ariel, ese miedo a ser destronado, porque sabía que no venía de su descendencia, sino que venía de otra descendencia, porque los magos hablaban acá en el verso 2, capítulo 2, versículo 2, dice, capítulo 2, versículo 2, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta pregunta es
impactante porque, como decía recién Ariel, ellos creían en esa profecía de Balaam, que habrá profetizado que realmente a través de esa estrella iba a ser como no el testimonio, sino como la muestra de que va a nacer un nuevo rey sobre los judíos, sobre el pueblo de Israel. Entonces, ellos, una curiosidad sería, ellos conocían al Dios de Israel. Sí. Ellos conocían, los magos conocían al Dios que lo había librado de la esclavitud de Egipto, que lo había conducido por un desierto durante 40 años, un Dios que ayudó a su pueblo de Israel a poder conquistar la tierra prometida, un Dios que les hizo pelear las batallas o las guerras al pueblo de Israel, en donde los sacaba a todos victoriosos. Entonces, estos magos conocían de este Dios. Este mago conocían del Dios vivo y todopoderoso que hoy nosotros conocemos, que hoy profesamos, que es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que te ayuda, es un Dios que siempre está contigo, no solamente que es un Dios, que luego más adelante te lo vamos a aclarar, sino que también es un papá. Y como papá te va a guiar a las mejores victorias. Entonces los magos conocían de este Dios porque se había profetizado y como ellos son muy estudiosos de toda ciencia humana, no espiritual, humana, ellos llegaban a creer lo que esta profecía por Balaam de parte de Dios había dicho y esperaban ese momento, esas estrellas. Así que calculo que no sé cuánto tiempo habrá pasado desde la profecía hasta el nacimiento de Jesucristo. No tengo los años que pasaron desde la profecía hasta la venida, hasta el nacimiento de Jesucristo. Los años que habían pasado. Pero calculo que de generación en generación estas profecías fueron transmitiéndose, ¿sí? De magos a magos, de astrólogos, vamos a llamarlos astrólogos, ¿no? Astrólogos, ¿no? Sí. Vamos a llamarlos astrólogos, podemos llamarlos magos, digo, la Biblia lo dice, pero estos astrólogos venían esperando esa manifestación de esa estrella. Cuando la vieron, entendieron y se recordaron tal vez de esa profecía y empezaron a seguir a la estrella con un fin determinado. Ese fin determinado era de adorar al rey de los judíos que había sido enviado por este Dios. Porque la promesa era esa. Sí. Yo mencioné hace un ratito que la profecía venía de Números 24, 17, y que lo hizo Balaam. Bien, dice lo siguiente: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Y herirá a los sienes de Moab, y herirá a todos los hijos de Set. De esa profecía era que se basaba. Además, también se basaron en otra profecía, en una parte de la profecía de Isaías. Si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 60, en el versículo 3, dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué profecía, qué lindo es poder entender las profecías. Y las profecías obviamente no se pueden entender naturalmente, ¿no? Se tienen que entender, como dice la Biblia, hay cosas que nosotros debemos comprender y entender solo espiritualmente. Ahora, volvamos a Herodes. Herodes, rey de los judíos en ese tiempo, cuando nace el Señor Jesucristo, como bebé, como niño, que tuvo miedo de ser destronado. Calculo que le agarró celos. La Biblia no declara si Herodes tuvo hijos. La verdad no sé, habría que estudiar la historia de Israel para ver si este rey Herodes tuvo descendencia. Y como le pasó a Saúl con David, Dios había escogido a David y a Saúl lo había despreciado como rey y lo había ungido a David como rey. En la cual Saúl tenía un hijo, Jonathan. Y por cuidar el legado, por cuidar el futuro, no solo del pueblo de Israel, empezó a cuidar el futuro de su hijo. Y su hijo era el descendiente para ser el rey.
de Israel en aquel tiempo. Heredero. Heredero. Entonces vemos hoy en día que en qué se movía Herodes: celos, Sí. envidias, por eso también puede traer envidias, y se mueve también un desprecio hacia la voluntad divina de Dios. Por eso cuando vienen los magos, vienen al palacio real, porque ¿de dónde puede salir el heredero al trono del pueblo judío? Si no es de la casa del rey. Exactamente. Entonces los magos creían eso, ¿sí? Por eso se dirigieron hasta el palacio del rey Herodes a preguntarle: ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está aquel rey de los judíos que fue prometido un día, que no solamente como rey, sino creo que lo había prometido también como salvador de la humanidad? El pueblo judío era el pueblo elegido por Dios, un pueblo que fue tomado por Dios, fue bendecido por Dios y con promesas grandes de parte de Dios. Por ende, me viene la palabra que está en San Juan: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. No recibieron a Jesucristo como rey porque no entendieron en ese momento, rey, dónde estaba su reinado. Porque su reinado no estaba acá en la tierra. Así que su reinado no tenía nada que ver con lo terrenal, sino que tenía que ver con lo espiritual. Herodes, al no tener el conocimiento, por eso digo que las profecías muchas veces hay que interpretarlas espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice que Herodes corrió hacia los sacerdotes, hacia los escribas, que ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios, de la Torá, y en la profecía que estaba ahí, creo que en Isaías, si no me equivoco, o en Jeremías, corregime, ¿Isaías o Jeremías? Sí. ¿Cuál de los dos? La profecía dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador para que apacente mi pueblo Israel. Esa fue la profecía que le habían leído al... Creo que es en Malaquías 12. Malaquías. Creo, ya te lo digo. Mientras Ariel busca dónde estaba ese paso. Por eso es lindo estas curiosidades, porque nos llevan a la Biblia y nos llevan a buscar el pasaje bíblico donde fue profetizado esto y en donde realmente las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo. Amén. Eso es así. Entonces Herodes consultó a aquellos que sabían, tanto los sumos sacerdotes como los escribas, y les preguntó. Y convocados todos, en el versículo 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, Herodes ya se estaba dando cuenta de que el rey que hablaban estos, casi me sale Reyes Magos, que hablaban estos astrólogos, estaba hablando del mismísimo Cristo, del enviado de Dios para salvar a la humanidad, para restaurar a toda la humanidad y para devolverle a la humanidad en sí lo que se había perdido en el huerto del Edén, una comunión íntima con Dios. Estaba en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, porque pequeña para entrar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Amén. De ahí se basaba las profecías y de ahí lo estudiaban los escribas, los fariseos. Ellos tenían mucho conocimiento de todos los libros proféticos que Dios hablaba a través de estos profetas de Dios. El profeta es aquel que habla directamente de la boca de Dios. Y estas profecías llevaban a Cristo. Por eso Jesucristo decía que toda la ley se cumplía en Él. Él era el cumplimiento de la ley. Así que exactamente,
nacía Jesucristo y nacía una esperanza para la humanidad. Sí. Eso creo que, qué curiosidad, porque conociendo esto, los astrólogos del Oriente, o los magos, como lo llama la Biblia, ellos vinieron con una esperanza de adorar al rey que había sido prometido, calculo que, vamos a poner 1000 años atrás. Y más también. Más también. Vamos a poner 1000 años, ¿sí? 1000 y pico de años atrás se había prometido un rey salvador, como lo había prometido en su tiempo Dios con la libertad de su pueblo. Y se cumplió en la vida de Moisés. Dios se mueve de esta manera. Dios dice la Biblia que nos amó tanto, que ha entregado a su propio Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que si a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, también dice que si a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio autoridad, le dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿qué tiene que ver, mi hermano, con esto, con los reyes? Perdón, con los magos del Oriente. O con los magos del Oriente. ¿Qué tiene que ver? La esperanza de saber que para la humanidad hay una restauración. Ellos lo sabían, por eso venían a adorarlo. Vamos a otra curiosidad que la mencionaste, pero pasó por alto. Sí. Y lo curioso de todo esto, que los magos, estos magos del Oriente, estos eruditos, conocían la palabra. Conocían la palabra, sí. Y la conocían tan bien que se guiaron por una profecía hecha por un profeta de Dios, un profeta del pueblo de Israel. Estos magos del Oriente no eran israelitas, no creían en Dios, no eran del pueblo judío, no estaban en ese pueblo elegido por Dios. Eran totalmente ajenos, pero aún así conocían la palabra. Conocían todos los hechos que llevó a Israel a ser la nación que fue antes del exilio en Babilonia. Después del exilio en Babilonia fue una tierra oprimida por otros reinos, por otros reyes. Pero estos eruditos conocían la palabra, conocían también que se guiaban por las profecías que existían en la Biblia, en la Torá. Y lo raro y lo curioso de todo esto, que tanto los fariseos como los escribas daban ciencia cierta de que era tal cual como ellos lo decían, pero en su corazón endurecido no lo recibían. No lo recibían. Por eso el tema de los celos, las envidias. Cuando vemos celos o envidias en las personas, vemos porque su corazón está endurecido. Su corazón no quiere recibir la realidad porque le falta lo espiritual o lo ve todo humanamente. Exactamente. Por eso lastimosamente hay muchas contiendas últimamente. Contiendas porque en vez de enfocarnos en lo espiritual que nos tiene que llevar la palabra de Dios a crecer espiritualmente, a darle lugar al Espíritu Santo para que nos guíe, porque Él, a través del Espíritu Santo tenemos toda la verdad de la palabra de Dios. Dice que cuando Jesús fallece en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, se le presenta a sus apóstoles y les entrega mandamientos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos tiene que llevar a toda verdad, a toda justicia. ¿Qué pasa? Herodes no lo tenía, tal vez no conocía al Espíritu Santo, porque en ese tiempo el Espíritu Santo aparecía sobre ciertas personas que Dios escogía solamente, como los profetas, como aquellos escogidos o elegidos simplemente por Dios. En su tiempo también fueron los jueces, ¿sí? En ciertos jueces se le aparecía el Espíritu Santo que era dado por Dios. Si vamos al caso, la Biblia menciona a uno de los que se le aparece el Espíritu de Dios y le habla a ese Espíritu. Y no solamente le habla, sino que le manda un ángel y le profetiza que van a ser un predicador, alguien que va a preparar el camino para que el Señor después tome su ministerio. Claro.
era Zacarías. Zacarías estaba ministrando las cosas de Dios y un ángel se le aparece por disposición de Dios y le dice, te van a hacer un hijo, al cual le vas a llamar Juan, y es el que va a preparar el camino para Dios. O sea que el Espíritu Santo seguía actuando, seguía eligiendo a personas para hablarle y para guiarlos a hacer una tarea importante, porque era una tarea importante. Está bien. Ahora, si vamos a la palabra dice que él indagó sobre todo esto y el Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Lo enmudeció. Así es. Entonces, seguimos de vuelta en lo mismo. El Espíritu Santo tomaba control y dominio sobre solamente una persona, no se movía en todas, sino solo en una persona que tenía que hacer una tarea específica. Que en ese tiempo era mencionar la venida de Jesús. Exactamente. Ahora, pero hay una promesa también en el Viejo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, que Dios mismo promete a través de la vida de Joel, y dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí sus hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños, y derramaré de mi espíritu sobre todas. ¿Sí? Ya no hay alguien específico que pueda tener o ser alguien específico elegido de Dios, sino que hoy en día, por Jesucristo, el que, vuelvo a repetir, San Juan 1:12, a los que lo reciben, a los que creen en Jesucristo, en la obra redentora de la cruz del Calvario, y lo toma como Señor y Salvador, ya automáticamente ya tiene al Espíritu Santo. Ahora ese Espíritu Santo es el que hay que dejarlo crecer, hay que dejarlo que nos guíe, y como digo siempre, es un tiempo de transición, es un tiempo de cambios, es un tiempo en donde vamos a tener que aún batallar con nosotros mismos, porque nuestros pensamientos, nuestro propio yo, nuestros pareceres ya van a empezar a morir, van a empezar a desaparecer si le damos realmente el lugar al Espíritu Santo. Yo creo que los magos, más allá de tener el conocimiento de la palabra de Dios, de conocer la profecía que venía por Jesucristo, que es la profecía de que la humanidad iba a tener un rey. Y esa profecía también se cumplió hoy en día. Esa profecía hoy en día está válida porque ya se cumplió en Jesucristo. Y Él hoy en día es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él gobierna sobre toda la humanidad porque la creación fue hecha para Él. ¿Fue hecha por Él? Por Él y para Él. Así que Jesucristo estuvo aún en la fundación de este planeta, del universo en sí, cuando Dios estaba trabajando para crear todo el universo, los planetas. Ahí estaba Jesucristo, que era la palabra de Dios. Entonces los astrólogos estos sabían de todas estas cosas y venían a adorarlo, venían a reconocer su reinado acá en la tierra. Nada más que con conocimiento, porque hay otra curiosidad. En ese tiempo, o en ese año, no vamos a suponer el tiempo en ese año, Dios solamente hablaba a los profetas judíos. Pero hay una curiosidad acá, porque dice que estos magos recibieron revelación de parte de Dios. Dios les habló y les dijo, y eso está en la Biblia, acá en Mateo, ellos habiendo oído al rey... Versículo 12. Verso 12. Dice el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios les habló. Dios les dijo, les marcó algo, que no vuelvan de nuevo a Herodes, sino que vayan por otro camino. Porque Dios no se le puede ocultar nada. Aún lo más oculto que nosotros podamos querer ocultar, Dios lo sabe. Tal vez podemos ocultar cosas a las personas, por eso tal vez podemos ocultar cosas a los pastores, a los ministros, a los hermanos, a las hermanas, pero a Dios nada se le puede ocultar. No, nada se le escapa.
a Dios nada, porque Él está en todos lados y ve todas las cosas. Como su presencia es omnisciente, es omnipresente, está en todos lados. Él está, aún creo que si apagamos todas las luces de esta habitación, Él está acá, viendo lo que nosotros tal vez estamos haciendo. Entonces a Dios no se le puede ocultar nada. ¿Y cómo no iba a ser revelado por Dios a estos magos cuando Dios ya conocía el corazón de Herodes? Cuando Dios ya sabía lo que Herodes iba a hacer. Y tal vez eso también estaba profetizado. La verdad ahora no me acuerdo de eso, pero yo creo que también eso estaba profetizado. ¿Se podría decir? Y creo que sí. ¿Por qué? Porque dice acá más adelante, en el verso, en Jeremías capítulo 31 y verso 15 dice: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta profecía también se cumplió cuando Herodes mandó a masacrar a todos los chicos de Belén para poder asesinar a Jesucristo. Su fin era asesinar a Jesucristo. Entonces, las profecías de Dios siempre tienen cumplimiento. Las profecías de Dios siempre se van a cumplir. Si vienen de parte de Dios, si vienen direccionados por Dios. Y dice que las profecías que vienen de parte de Dios son para consolar e instruir. Y ahí me acuerdo que no me acuerdo la otra. Pero vienen con un fin de edificar, consolar y se me olvidó el nuevo. Pero vienen con ánimo, para que nos animemos unos a otros. Hoy no solamente venimos a darte, oh, qué curiosidad, ¿por qué están los Reyes Magos? Oh, lo dale con los Reyes Magos. ¿Por qué están los magos o los astrólogos? ¿Por qué vinieron a adorar a Jesús? Porque creyeron en su palabra. Exacto. Creyeron en lo que decían los profetas. Creyeron en lo que podían estudiar. Está bien, eran eruditos, ellos se basaban en lo que estaba escrito y no más allá de eso, no era espiritual lo que ellos seguían. Ellos sabían de que iban a ser un rey y ese rey tenía que ser adorado como tal. Es por eso que cuando llegan al lugar, cuando se sigue guiándose por esa estrella, le llevan regalos especiales, regalos que, si lo vemos en la Biblia, en el versículo 11 del capítulo 2, dice que le ofrecieron tesoros que son los siguientes: oro, incienso y mirra. El oro representaba la riqueza, representaba la realeza, representaba el reconocer de que él era el rey de los judíos. El incienso era para adorar. El pueblo de Dios se caracterizaba de eso, de que adoración. Ellos adoraban a Dios con el incienso que perfumaba todo el aposento de Dios, el aposento alto, ese aposento que estaba ahí en lo profundo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Incienso para adorar a Dios, para entrar en su presencia. Ahora le entregaron mirra, que la mirra significaba, en ese tiempo se relacionaba con la muerte, pero también con la resurrección. Era porque lo utilizaban para perfumar los cuerpos que habían fallecido. Y de esa manera intentaban hacer entender de que iban a ser bien recibidos en el otro lado, en el más allá, por así decirlo. Era un perfume agradable, un perfume que invadía todo el lugar y que el cuerpo, cuando se empezaba a pudrir, no largaba ese olor a putrefacto, sino que la mirra seguía estando. Y eso representaba la muerte, pero también representaba la resurrección. Esos eran los tres regalos que estos magos le entregaron a Jesús. Ahora ahí viene la curiosidad, porque dice en el colectivo popular que son tres, que era por
la idea de que entregaron 3 regalos, pero no dice específicamente que fue cada uno que le entregó esos regalos. Entonces, por ende, también vamos a descartar esas cosas de que sean 3. No son 3, son muchos. Un contingente de magos del Oriente venía para adorar a un rey. Y ese rey era profetizado, y ese rey era Jesús. Y le venían a entregar esos regalos que reconocían el reinado de esa persona, el reinado de esa criatura que había nacido. Seguimos con más detalles. Ahora, ¿por qué Melchor, Gaspar y Baltasar? Bueno, eso es una pregunta que siempre tuve y que nunca me aclararon. Bien, y acá vamos con la aclaración. Hay un libro específico que divulgó la Iglesia Católica, y ahora sí nos vamos a meter en una zona que no nos gusta tanto, pero tenemos que hacerlo, donde hablaba de estos reyes magos, porque ahí sí lo dicen como reyes magos, y a los cuales le pusieron los nombres que se mencionan en todos los lugares: Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero era acerca de una persona que dijo: yo quiero ponerle nombres a estas personas, quiero poner un trasfondo de la historia de estas personas. No era un libro que estaba relacionado con la Biblia, sino era un libro relacionado con los magos, donde la Iglesia Católica lo adoptó y lo hizo suyo, y ahí empezó con la tradición de los Reyes Magos. Explicación dada. Explicación dada. Bueno, eso yo no lo sabía. Está bueno poder saber. Yo creo que hoy en día entonces las tradiciones no son buenas. No. Hay tradiciones que la verdad no son buenas, porque primeramente ni siquiera está sacado de lo que es la verdad, que la verdad es la palabra de Dios, no hay otra. La palabra de Dios, tanto la Torá como el Nuevo Testamento, o el Viejo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, yo creo que ahí está toda la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Él mismo lo dijo: yo soy la verdad y la vida, el que no viene a mí, o el que viene a mí, va al Padre. No será desechado. No será desechado, exacto. Entonces, hay una esperanza hoy en día para toda la humanidad. Hay una esperanza de que esto ya ni siquiera es tradición, porque hay muchos... La religión te lleva a hacer tradiciones. La religión te lleva a hacer algo porque te enseñaron a hacerlo. Yo vengo de una familia tradicional católica, una familia en donde se adoraba a Dios de esta manera, pero porque mamá y papá te enseñaban a hacerlo de esta manera. Y ahí venían las tradiciones: adorábamos a santos, adorábamos a vírgenes, adorábamos el 6 de enero, adorábamos, aún el carnaval creíamos que era de Dios. Entonces, tradiciones nos llevan a no tener conocimiento de la verdad. Ahora, cuando Ariel hablaba de los regalos que les ofrecían estos astrólogos o estos magos del Oriente, el oro sí representa el reconocimiento real, porque el oro es algo puro, es inquebrantable, no pierde el precio. Y no pierde valor, no pierde precio, exacto. Entonces venían a reconocer que el reinado de Jesucristo nunca iba a perder su valor, el mismo reinado que lo va a tener siempre, porque Él vive hoy, vivió, vive y va a vivir por los siglos de los siglos. Entonces su reinado permanece para siempre, eso dice la Biblia. El oro representa eso. El incienso sí se usa para adorar. Y es lo que también te queremos llevar hoy en día. ¿Cuál es la adoración perfecta a Dios? ¿Cuál es la adoración de saber de que tenemos que, porque fuimos creados para adorar a Dios? Fuimos creados, tú y yo, fuimos creados para adorarlo a Él, al que te formó, al que te creó. La Biblia dice que aún Él trazó un propósito antes
antes de depositarnos en el vientre de nuestra madre. Porque sus propósitos, aún nosotros no conociéndolo, no sabiéndolo, era antes de ser nosotros mismos gestados. Él ya conocía lo que nosotros vamos a hacer. Y fuimos depositados, y eso usó la vida de nuestra mamá, de nuestro papá, para que nosotros podamos, son herramientas. Unas curiosidades, ¿por qué Jesucristo, muchos dicen que vino y nació por el Espíritu Santo? Hasta ese entonces María nunca tenía relaciones sexuales, pero vino por el Espíritu Santo. Muchos de esto no te lo van a querer creer, porque científicamente hoy en día tú, para poder gestar una criatura, un bebé, tenés que unirte con tu esposa o con tu esposo para poder tener. Pero Jesucristo fue aún gestado por el Espíritu Santo. Eso dice la palabra de Dios y eso es lo que creemos. Entonces, el incienso lleva a adorar. El incienso lleva a adorarlo a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. La mirra, como decía Ariel, servía para aún perfumar aquellos olores que no son agradables. Porque los olores de la muerte no son agradables. Porque un cuerpo muerto va a empezar a largar olor de por sí. Ahora, dice que la mirra es uno de los ingredientes que, combinados con el aceite de oliva, servía para ungir. Acá los astrólogos no trajeron aceite de oliva, pero sí trajeron mirra, porque el aceite mezclado con la mirra servía para ungir. Y hoy ese aceite representa la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, aún no tenemos el conocimiento si esto lo hicieron en lo espiritual o en lo natural. Alguien decía que por ahí puede ser en lo natural que lo habían hecho. Adorarlo a Jesucristo, reconociendo ya de su corta edad o de su recién nacimiento su realeza, reconociendo la adoración que habría que tener hacia Él y la unción que Él iba a tener. No solamente en lo humano, sino en lo espiritual. Jesús, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él sufrió los dolores de la muerte. Sí. Y eso es real. Él sufrió esos dolores, pero resucitó al tercer día. Y hoy es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los Reyes Magos simplemente llegaron a adorar a aquel que vive y reina. Hoy en día nosotros podemos hacer lo mismo. Y como para cerrar, hay una reflexión que siempre me quedó grabada de un pastor en una iglesia donde yo me congregaba anteriormente a estar en el lugar donde estoy hoy. Y hablaba acerca de las tradiciones. Y cuenta la historia, la anécdota que él mencionaba siempre, que había una pareja que cocinaba un pelleto, una carne, lo metía en el horno, pero la chica, la esposa, cortaba una parte del pelleto, no metía el pelleto entero, siendo que el horno era grande y siendo que la fuente era grande, metía la mitad. Metía solamente la mitad. A lo que el esposo le pregunta, ¿por qué haces eso? ¿Acaso no entra todo? Y dice, no, mi mamá lo hacía así y yo lo voy a hacer como mi mamá. Y él le preguntaba, ¿y por qué lo hace de esa manera? Y a lo que la chica agarra y llama a su madre y le pregunta, mamá, ¿por qué cortás el pelleto para cocinarlo? No sé, eso lo aprendí de tu abuela, dice. Preguntale a tu abuela. Entonces la chica va y le pregunta a la abuela. Y la abuela le dice, yo cortaba el pelleto porque no entraba en el horno. Y esa tradición se fue yendo de la abuela a la madre y de la madre a la hija. En resumidas cuentas, ¿qué te queremos decir con esto? Que si
seguimos con las tradiciones y no preguntamos el porqué de esa tradición, vamos a seguir enceguecidos, vamos a seguir con los ojos tapados y creyendo de que las cosas son realmente de esta manera. Si uno como cristiano no indaga en ese punto de decir por qué le dicen Reyes Magos a estas tres personas, por qué se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, y cuando uno empieza a estudiar la palabra, se da cuenta, y ahí viene la curiosidad que uno tiene, de que no son tres, son muchos, de que no son Melchor, Gaspar ni Baltasar, porque la Biblia en ningún momento menciona sus nombres, de que no son reyes, sino magos. Y ahí es donde se destruye la tradición y empieza a aflorar lo que realmente tiene que aflorar, que es creer en Jesucristo. Hoy, en este día, te invitamos a adorar a ese Rey maravilloso, a ese Rey que vinieron a adorar a estos magos, solamente por mencionar una profecía, por creer en una profecía. Ellos fueron a ese lugar guiados por una estrella totalmente diferente al resto. En ese momento quizás se creía en lo natural que era un cometa que pasaba en ese preciso momento y lo siguieron. Nadie lo sabe. Pero la palabra es verdadera cuando dice que la estrella de Belén, la estrella de la mañana, apareció enfrente de esos magos y los fue guiando hacia Jesús. Así que hoy te invito a que adores al Rey, a que adores a aquel que nació y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Pagó ese precio de sangre por cada uno de nuestros pecados. Y hoy por hoy vivimos por gracia porque Él cumplió su cometido, que era cumplir la palabra y los mandamientos que Dios impuso. Así es. Decía el verso 3 de Mateo, dice que estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Exacto. El arrepentimiento no es bajeza, el arrepentimiento no tiene nada que ver con pasar vergüenza, el arrepentimiento no tiene nada que ver con que te sientas chiquitito. El arrepentimiento simplemente es reconocer que fallamos, que tal vez erramos, porque la palabra pecado significa errar al blanco. Tal vez estabas caminando hacia una dirección de tradiciones. Tal vez estabas caminando sobre un camino en donde ni siquiera sabías por qué estabas adorando cierta cosa. Por eso lo lindo de estos videos, porque más allá de nosotros poder presentarte las curiosidades que la Biblia puede llegar a tener, y siempre te voy a decir que las curiosidades son buenas, porque las curiosidades te tienen que llevar a indagar qué realmente es lo que sucede, y eso pasa a través del Espíritu Santo, pero leyendo la palabra de Dios. Por eso siempre recomendamos leer la Biblia. La mejor inversión que tú puedas hacer es comprarte una Biblia para poder leerla. Y ahí tú vas a tener todo el conocimiento y toda la verdad. Las religiones, las tradiciones, nunca te van a llevar a ti a querer saber toda la verdad, sino te van a querer decir qué es lo que tú tienes que hacer. Por eso vienen muchas tradiciones como adoración, peregrinaje, en tal fecha, en tal día, ir hacia tal lugar y sacrificarse tanto, caminar para ir a cierto lugar, porque tal vez una promesa fue cumplida, o tal vez muchos yo vi también que se van caminando kilómetros y kilómetros arrodillados y llegan con la rodilla pelada, herida, maltratada, y hasta a veces pueden sufrir malas consecuencias de todo eso. Cuando la Biblia dice que el sacrificio ya fue hecho, Jesucristo ya fue a la cruz, y en las llagas que a Él le dieron por cada latigazo que recibió, se llevó todas nuestras maldiciones. La Biblia dice que era necesario que Él naciera desde una mujer, que viniera a esta tierra a hacerse hombre y a padecer como hombre por tus pecados y por los míos, o por los nuestros. Ya no tienes que sacrificar nada, solo tienes que creer.
Los magos creyeron. Por eso Dios le pudo hablar y les dijo, chicos, no vayan de nuevo por el mismo camino, vuelvan por otro a su tierra. Pero cumplieron el propósito para el cual ellos fueron creados. Y que tú y yo fuimos creados para este propósito, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, a reconocer su realeza, a reconocer que hay que adorarlo a Él, solo a Él, porque Él es la verdad, porque Él es la verdad, porque dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay otro mediador al Padre, no hay otro al cual pueda acercarnos a Dios, a este Dios que aún los magos creían. Entonces venimos a invitarte con Ariel que puedas abrir tu corazón. Tal vez te va a costar salir de las tradiciones, a mí me costó. A mí me costó salir de ciertas tradiciones, pero para eso también es la unción y la birra, porque cuando nosotros vamos negando esas tradiciones, vamos muriendo en nuestro propio yo, en lo espiritual hablo, no hablo en lo natural, hablo en lo espiritual. Cuando mi propio yo, mis tradiciones van muriendo, eso va a largar un olor feo, también vamos a pasar por cosas en nuestro interior que va a necesitar de la unción junto con la mirra. Y esa mirra se siente, esa mirra se huele, esa mirra va a estar ahí. Entonces, este es un tiempo no solo de curiosidades, es un tiempo de indagar estas curiosidades. Y todo lo que nosotros indaguemos, si tú hoy decides indagar y comprar una Biblia y leer aún lo que nosotros te decimos, tú vas a entender realmente que Dios no es complicado. Que Dios no es complicado y que ha hecho todo para que nosotros podamos ser salvos. Por eso decía, lo suyo vino, pero no le recibieron. Pero a los que creen, a los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya tú y yo no podemos ser solamente una creación, podemos ser hijos. Y eso lo hacemos adorando a Jesús. Te invitamos a adorar a Jesús. Te invitamos a adorar a este resucitado al tercer día. No adoramos a un Jesucristo clavado en la cruz. Adoramos a un Jesucristo que resucitó al tercer día del sepulcro. Se levantó aún con su cuerpo nuevamente y caminó, dice el Evangelio de Lucas, hablándole a sus santos apóstoles por 40 días y enseñándoles el reino de Dios. Amén. Jesús vive y está en ti, quiere estar en ti, como está en nosotros, y quiere enseñarte toda su verdad. Ariel te va a hacer la oración de fe. Ariel va a hacer que tú puedas abrir tu corazón a Jesús y adorarlo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjalo a Jesús, que Él pueda tomar el control de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Permite a este Rey de Reyes que reine sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Y vas a ver cosas maravillosas, vas a ver cosas grandes, vas a ver cosas que realmente van a morir, pero que van a resucitar. Y lo que muere cuando resucita, resucita mucho mejor. Porque Dios cuando restaura no lo vuelve solamente a un estado original, sino que lo mejora, lo hace mejor todavía. Así que el recibir a Jesús es un beneficio tremendo. Recibir y adorar a Jesús es un beneficio tremendo para nuestras vidas, porque nos lleva a ser mejores personas, aún de las que éramos antes. Así que voy a pedirle a Ariel que pueda hacer esta oración de fe, que tú puedas confesar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y que tú le puedas permitir que entre en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, para que puedas ver realmente lo que aún los magos vieron, la gloria de Dios. Amén. Amén.
Así que en el lugar donde estés, en el momento en que estés, si estás en un lugar lleno de personas, no importa, ahí, en tu interior, empezá a repetir estas palabras. Señor, te reconozco como único y suficiente Salvador de mi vida. Necesito que hoy anotes mi nombre en el libro de la vida. Hoy dejo mi vida en tus manos. Cambia lo que soy. Era un pecador, pero hoy en tus manos me vuelvo hijo tuyo. Señor, te pido que me bendigas en este momento y que me utilices como instrumento en tus manos para gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Y como regalo, como yapa, como, no sé, como bendición, quiero dejarte una palabra de Dios que está en Colosenses capítulo 1 y verso 19. Dice, por cuanto agradó al Padre, a Dios, que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe, en creer, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Ramón y Ariel, en este caso dice Pablo acá, fui hecho ministro. Amén. En Jesús el Padre se agradó para que en Él habitase toda la plenitud de los cielos, acá en la tierra. Hay un tema que a mí me encanta que dice, ven, como el Padre nuestro lo dice, venga tu reino acá en la tierra. Se puede vivir el reino de Dios acá en la tierra. Creo que los astrólogos que hablaba Mateo vivieron el reino de Dios acá en la tierra. Amén. Porque aprendieron a adorar a Jesús. Aún antes, muchos años antes de que fuera en la cruz del Calvario cumpliera su propósito como Salvador, Libertador, Redentor de nuestras vidas y abrirnos las puertas de los cielos para que nos podamos acercar, como dice la Biblia, al trono de la gracia donde está Dios para alcanzar misericordia para el oportuno. Amén. Amén. Con esto nos despedimos hasta el próximo jueves, el próximo programa de la curiosidad y el cristiano, donde vamos a seguir desarmando todo esto que es la palabra de Dios y buscando esas curiosidades, que son muchas, que son demasiadas, pero dándole ese toque especial que es la palabra de Dios. Los saludo con la paz del Señor y nos vemos. Chao. Dios te bendiga muchísimo. Hasta el próximo jueves.